Los judíos, estos judíos posteriores después, tenían la costumbre de atar un hilo de color rojo, voy a decir, por decir un paño rojo o escarlata, a los cuernos del macho cabrío. Esto era algo que hacían ellos, ¿no? O sea, fuera de lo que Dios había mandado. O sea, Yahvé no había mandado esto. Pero ellos lo hacían. ¿Para qué? Por la puerta del templo y la cima de la roca por donde tenía que ir el macho cabrío, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre, eso no está en la escritura, en el Levítico, pero cuentan, ¿no?, los ciertos judíos, que si ese paño que ellos ataban se transformaba en color blanco, dice que sus pecados habían sido perdonados. En Isaías 1:18 dice que aunque sean rojos vuestros pecados, como el carmesí, volverán a ser como blanca lana. Pero otros judíos posteriores dicen, esto porque esto no está escrito, no es bíblico, no lo tenemos en las escrituras, son comentarios nada más, no tengo que tomarlos con pinzas. Yo dice que se volvían blancos. Pero 40 años anteriores a la destrucción de Jerusalén, o sea, cuando habían rechazado al Señor Jesucristo, no lo aceptan a Cristo como Yeshua HaMashiach, no lo aceptan como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando dijo yo? Le preguntan y él dice que es el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿te haces Dios? Ellos entendieron bien. No es que no entendieron que era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataron? Porque entendieron que él era el Hijo de Dios. No es que no entendieron. Por esa causa quisieron matarlo y quisieron apedrearlo. ¿Te haces Dios? Dice, o sea, porque ellos mismos entendieron. Pero ¿qué pasa? Al rechazarlo, cuentan que ese vamos a decir, ese cordón, no sé, bordón, color rojo que ellos ponían, dice que nunca más se transformó en blanco, después de haber rechazado a Cristo. Eso cuentan algunos posteriores judíos a eso, ¿no? De que nunca más, quiere decir que Jehová ya no aceptaba su sacrificio, ya no era, ya no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque había mandado al Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley, vino a cumplir todos los requisitos. Pero ellos querían seguir todavía en las obras que estaban. Porque no habían visto, ¿no? No habían visto con ojos de fe. Y vimos otra vez que ellos pensaban que habían dos Cristos, ¿te acordás? O sea, uno que venía de José y otro que iba a venir del trono de David. Un Cristo que iba a sufrir y otro que iba a reinar. Entonces, bueno, este es el que va a sufrir. Tenemos que esperar hasta el día de hoy. Vemos que están poniendo pedacitos de oraciones en la pared y se golpean contra la pared, teniendo el lugar santísimo para entrar ahora, porque Cristo dice que el sacrificio se hizo una vez y una vez para siempre, dice Hebreos 10:10. Y ahora por medio de Cristo pueden entrar, pero ¿qué pasa? No aceptan, y muchos tampoco en el día de hoy aceptan a Cristo. Y si aceptan a Cristo, aceptan un Cristo diferente, un Cristo que no es Dios. Un Cristo que es solamente un profeta. Y se atreven a decir que Cristo es un profeta menor encima. Cuando el Señor Jesucristo, en Juan 8:58 dice, ¿quién es? Dice, yo soy, dijo. La palabra griega es ego eimi. Y si nos vamos a Éxodo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta, ¿quién dirá que me envió? Dice, yo soy te enviado. Y Cristo nombra ego en mí, la misma palabra. O sea, y en muchas partes, aquellos que tienen una Biblia interlineal griega, se van a dar cuenta, en el griego original, cómo cuando Jehová dice, yo soy la roca, Cristo también dice, yo soy la roca. Cuando vemos que, en todas las partes que aparece, vemos que Cristo siempre está hablando. ¿Qué pasa? Lamentablemente muchas veces la han cambiado, y por ahí le han puesto Curio, le han puesto Señor. Pero cuando él estaba nombrando decía que era Jehová, Cristo, ¿no? Bueno. Entonces no se volvía más roja ese cordón, ¿no? Después, ya para ir terminando, el sumo sacerdote tenía que quitarse la vestidura de lino en el tabernáculo y dejarla allí para no volverse a ponerla ni a un otro. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que hacerla nueva cada año. Él tenía que lavar su cuerpo, después con agua, ponerse la vestidura rica y entonces ofrecerse al holocausto y del pueblo, versículos 23 y 24 del Levítico 16. Una vez que ya tenían el consuelo y perdón,
O sea, ellos ya podían empezar a adorarle a Dios. Porque por medio del pecado no pueden. Por más que la gente quiera adorar a Dios, no pueden. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios, ¿no? Y necesita un mediador. Y después que hay un mediador, recién pueden llegar. Es el medio, o sea, para poder, ¿no? Esta es la carne, el sacrificio, esta expiación, o sea, que había quedado, porque el animal había quedado muerto, o sea, había degollado, había quedado todo sangrado, había quedado todo, eso había que sacarlo y quemarlo. Pues no iba a quedar ahí. Esto tenía que hacerlo fuera del campamento. ¿Por qué? Porque fuera del campamento significaba que el pecado debía sacar, esa carne muerta debe salir fuera del campamento, o sea, no se tenía que quedar. Eso significaba como un espíritu de arrepentimiento, ¿no? Por lo que había hecho Dios hacia ello. Estas personas que sacaban el animal muerto también tenían que volver a ser purificados. El que se encargaba, no el sumo sacerdote, el que hacía eso, ¿qué tenía que hacer? Cuando tenía que entrar al campamento, él tenía que lavar sus ropas y su cuerpo con agua, lo cual simbolizaba, ¿qué cosa? Que el pecado contamina. Cuando vos vas y te juntás con una persona, o alguien que no sea cristiano, incluso en el libro de Amos, me parece, no me acuerdo bien, me parece que en el libro de Amos, el profeta dice, no me acuerdo bien cuando no tengo bien aspecto bíblico, me lo acuerdo de memoria nada más. Cuando le hace una pregunta, él le hace una pregunta, dice, textualmente no me lo acuerdo, pero le dice así, ¿lo santo, si tocara lo inmundo, será santo? No, dicen. ¿Y si lo inmundo tocara lo santo, será contaminado? Ciertamente será contaminado, dice. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me acerco a algo como cristiano, con una persona que no es cristiana, o de otra denominación, o alguien que no cree en lo que dice las escrituras, si no le cree a una persona que habla, o le cree a una revista, o le cree a cualquier cosa, pero no lee nunca las escrituras, nunca va a ver lo que dice la Biblia, y no consulta varias versiones de la Biblia para saber. Se encierra en lo que le dice una persona, lo que le dice una denominación. O sea, personas así, o sea, ¿qué pasa? Uno va y quiere predicarle, o alguien que no es cristiano, ¿qué pasa? Si uno no se mantiene santificado no es que una persona santa que no va a decir nunca nada, quiere decir apartado. Santo en el griego es agio. Es una persona que está sido apartada para Dios, Dios lo apartó. Pero si se quiere contaminar, la luz con la tiniebla no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Dios está mostrando acá, ¿por qué tenía que hacer eso de lavarse por sacar afuera todo eso? Dios quería mostrarle que el pecado contamina. Tener contacto con gente quiere decir que se contamina y eso se puede pasar. No lo digo yo, lo dice Jehová. Jehová dice, cuando vas a un lugar te podés contaminar, te podés ensuciar, debes lavarte. ¿Cómo me lavo? Claro, hoy puedo orar y pedir perdón por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿Que no puedo pecar? Juan 1:5 que dice que decidimos que no tenemos pecado, estamos haciendo bien mentirosos. O sea, por más que somos cristianos, todavía pecamos consciente e inconscientemente, pero tenemos el sacrificio de Cristo donde podemos ir y pedir perdón, ¿no? Y otra vez podemos encontrar de nuevo, ahora Dios nos perdona, pero ¿cómo? Como un padre amoroso, ya no lo hace como un juez. ¿Por qué? Porque ahora ya ella no ha perdonado a Cristo, ahora lo hace como un padre, cada vez que transgredimos o violamos la ley de él, ¿no? Bueno, después que terminaba todo esto, ya fuimos sacerdote, o sea, terminaba de recoger todas las cosas, hacer su incensario, todas las cosas que tenía, volvía a su casa y volvía contento, porque había terminado ya el servicio y él, lo más importante, no había muerto, había quedado vivo. Y imagínense hoy el día de hoy, cuántos beneficios que tenemos, ¿no? Hoy no tenemos todas esas cosas para hacer, y todo, dice la Escritura que dice primera de Pedro 2:9, que todos somos real sacerdocio, ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hoy tenemos todo eso nosotros ahora. A la mañana se mandó el cordero, a la tarde me mandó el cordero, prender la fuerza, todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Y cuando hoy muchas veces no entienden por qué quise hacer esto. ¿Por qué quise hacer esto? Porque hoy no entienden lamentablemente los cristianos. Hoy oro un poquito, la Biblia 5 minutos, y ya está, Dios entendió. En el día del juicio final, Dios va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque creen que por leer la Biblia o leer esto, ya está, con eso ya Dios ya lo consumé. A Dios no se lo puede engañar.
Del versículo 29 al 34, ya para terminar, sería eso. Bueno, yo lo voy a pasar un poco por arriba porque quería ver más el Evangelio, pero ahí yo lo toco por arriba. O sea, ¿qué? Más de lo que ya vimos. Que había un día solo señalado, o sea, que era un mes, el séptimo, o sea, ¿qué más? El pueblo ese día que debía alcanzar todo su trabajo, el día sábado era el sabbat, debía hacer, tenía que sentirse contristado. ¿Por qué? Por el pecado. Era un día donde las personas se sentían contristadas. ¿Por qué? Por el pecado que habían ofendido a Jehová, ¿no? Bueno, ahora nos gustaría entrar, ya para ir terminando, ya casi lo último, es ¿qué vemos ahora en cuanto al Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio de todo esto? O sea, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Acá vamos a ver tipificado un gran privilegio de la remisión, una del pecado y otro del acceso a Dios. ¿Qué es esto? La remisión del pecado, son dos cosas que vemos en esto. En el Evangelio, ¿qué nos habla el Evangelio de esto? En el Levítico 16, que Cristo, o sea, ha perdonado nuestros pecados. Esa es una de las cosas que nos muestra el Evangelio. La segunda cosa que nos muestra es que ahora tenemos un libre acceso a Dios. Por medio de que Cristo abrió, porque él dice, yo soy la puerta, el camino. Claro, antes estaba rajada, había una, ¿cómo se llamaba? Había un velo, exactamente, había un velo, gracias. Había un velo así, había un velo y ya puede descansar la cabeza, la suela descansa. Había un velo y eso es rajado, ¿me escuchás? Eso se raja. Entonces, ¿qué pasa? Él es el camino, ahora. Él es la puerta para poder entrar al lugar santísimo. Pues dice, yo soy el camino, la puerta para entrar. ¿Por qué? Porque cada vez que Cristo decía, aquellos que hayan estudiado el Antiguo Testamento me van a entender. Cuando Cristo decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, eran cosas que del Antiguo Testamento. La puerta para entrar, todo lo que hablaba, todo lo que se explicaba el templo ahí, ¿no? Cada cosa que vamos a ir viendo en estos días, vamos a ver que siempre hablaba de Cristo. Basta que muchos que no entienden y sacan a Cristo de la Biblia, y si sacan a Cristo de la Biblia, o sea, en vano, porque en vano hemos creído, porque todo se basa en el Señor, todo habla de Cristo. Cuando sacan todo lo que habla del Señor Jesucristo, se cae todo. ¿Por qué? Porque entonces la expiación, o sea, lo que vimos son las dos cosas, la expiación de nuestro pecado, lo que Cristo va a hacer por nosotros, ¿no? Como somos sacerdotes. En Hebreo 2:17, voy leyendo algunos textos, aquellos que quieran tener un poco de esto de Levítico, les quería que vayan a Hebreo, que ahí van a hablar un poco más, ¿no? Hebreo 2:17 dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que Dios se requiere para expiar los pecados del mundo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, él fue el que expió nuestros pecados, o sea, ¿de quién? Del pueblo, ¿no? Vemos eso. Como Cordero, dice Isaías 53, me parece que fue llevado al matadero, ¿no? Pero estaba mostrando de eso. En Juan 2:2, mañana cuando lleguemos voy a mostrar un poco más de esto, cuando lleguemos a Romanos 3:25. Juan 2:2. Cuando lo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí la palabra mundo no es que Dios murió por todos, es un pecado universal, una expiación universal. No, porque si no existiría un castigo y un juez que castiga el pecado. O sea, si Dios no castiga el pecado, en vano, o sea comamos y bebamos, hagamos lo que quiera y sigamos pecando, que total no va a haber un juicio. Pero Hebreos 9:27 dice que después de la muerte hay un juicio. Jehová va a castigar. Y más los que toman el nombre en vano de Jehová. Jehová dice, hablando por el salmista, ¿qué tienes que hablar tú de mí? ¿Qué tienes que hablar tú de mi ley? Cuando te has sentado en la silla de los escarnecedores, ¿qué te pones a hablar cuando tú te juntas con ellos? Dice Jehová. ¿Cómo te atreves a hablar de mí? Yo te mando que salgas de ellos.
Y Jehová por medio del salmista le está diciendo que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hablarle, no vamos a poder. Y en 1 Juan 2:2, lo que está hablando es que no es un pecado que es todo, sino por todo, cuando está diciendo todo, Juan está hablando de los judíos y decía por toda lengua, chino, judío, argentino, peruano, boliviano, ruso, eso dice todo el mundo, no que por todos. Y mañana a ver si podemos hacer lo que es el propiciatorio, la tapa. ¿Por qué se tiraba la sangre arriba del propiciatorio? El propiciatorio es tapa. O sea, exactamente, muy bien, claro. Ese cerebro está trabajando mucho. Claro, la sangre cubría y abajo estaba la vara, la sangre estaba la ley, los 10 mandamientos. La sangre de Cristo cubre, nos cubría. Eso, es de la tapa esa que mañana vamos a ver, no me acuerdo bien la palabra en el griego, jajear o algo así. No me acuerdo, mañana vamos a ver en romano, que cubría. Solamente por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecado. Por eso lamentablemente se ha atacado, dice, no me acuerdo si Filipenses 3:18, que hay muchos enemigos de la cruz. Porque no se habla de la cruz, no se habla, hoy hablar de la sangre de Cristo, hay muchas iglesias que hablan de la sangre de Cristo, pero ¿qué hablan de la sangre de Cristo? Se cayó una, por decir, se cayó la guitarra y dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Sí, o se mueve algo y dice, te reprendo, creen que es un demonio, no decimos que no hay espíritu, pero la Biblia habla de eso. Pero no podemos estar usando la sangre de Cristo como un amuleto. Ella tiene es como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo para cualquier cosa. Y creen que la sangre de Cristo fue para el perdón de los pecados de su pueblo. Eso es lo que no para estar cubriéndome como si fuera, creen que es como una capa de la caperucita, que me la pongo así y me cubro de cosas. Pero lamentablemente pasa en una iglesia. O sea, digo porque yo salí de esa iglesia. Y se hacía eso, se tomaba en vano el sacrificio de Cristo. Y fue como un jueguito después. Parece como eso, no, me quedé en el tiempo, no es más familia, ¿no? PlayStation, y ahora, bueno, esto es como PlayStation. Creo que la sangre de Cristo es como un poder para cubrirse de cosas, y no es así. Pero eso es lo que va haciendo, ¿no? Entonces los dos machos cabríos vimos que representaba a quién, al Señor Jesucristo. ¿Por qué uno de ellos tenía que quedar vivo? El que quedaba vivo y suelto, eso representaba que Cristo iba a resucitar. Íbamos a ser justificados por medio de él. Si quedaba muerto, ¿qué pasaba? Quiere decir que Dios no se había agradado, pero que él se levantó de entre los muertos, quiere decir que Dios se agradó con ese sacrificio. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos esperanza en él, ¿no? Vemos en Isaías 53:6, ya vimos, 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 2:24, dice así, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es por medio de Cristo, ¿no? Que ahora nosotros somos perdonados, como también dice, ¿no? Isaías 53, versículo 6, ¿no? Que dice que Dios dice que cargó sobre él, sobre el Señor Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. O sea, la iniquidad sería cuando violamos o violamos continuamente la ley de Dios, ¿no? Cargó sobre él, ¿no? En Juan 99 dice que aquí el Cordero que quita el pecado también del mundo, ¿no? O sea, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Estábamos viendo todo esto, significaba que era Cristo el que iba a... Ahora ya vimos, estoy repasando un par de cosas nada más. En Hebreo 9:7, cómo esto que el sumo sacerdote estaba con los ¿cómo decirlo? Los incensarios, por decirlo, está incensario, no sé por decirle otro nombre, ¿no? Incensario entraba, eso significaba que Cristo es nuestro mediador continuamente, ¿no? Hebreo 9:7, voy a leer. Algún día veremos hebreo, pero es muy complicado, ¿no? Yo voy a decir, Hebreo 9, versículo
y este dice tú. En la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, una vez al año no sin sangre por la cual ofrece por sí mismo y por los pecados y la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo cuando tenemos un bueno. Acá estaba mostrando usted lo que hacía el sumo sacerdote, pero en Hebreos 10:10, así fue la carta. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Claro, acordate que cuando está viendo la carta de Hebreos, en esa época todavía estaba el templo. Todavía el general Tito en el año 70 no había destruido el templo de Jerusalén. Por eso, que muchos saben que se diezmaba, dice, claro, se diezmaba porque todavía estaba el templo. Pero después que el templo ya, ¿cómo se diezmaba si no había más? Entonces tenemos que verlo bien en la historia, cómo está. Pero, sacando eso del diezmo, Cristo hizo este sacrificio una vez y para siempre. Ya no se necesita hacer más sacrificio, no se necesita hacer más obra, nada. Solamente el hombre, ¿cómo se adquiere esa justificación? ¿Cómo puedo estar bien con Dios ahora? Que Dios castiga el mal. ¿Cómo un Dios justo ahora puede llegar a seguir siendo? ¿Cómo un Dios justo puede llegar a ser justo si Él no castiga el pecado? ¿Y cómo puede justificar al impío? Que dice que no justificar al impío. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede mantener sus atributos siendo amor, pero a la misma vez ser un Dios que debe castigar? Muchos dicen, ay Dios, Jehová no va a castigar al pecado. Pero si la Escritura dice que es un Dios justo, es un Dios recto, entonces cualquier religión es lo mismo. Cualquier camino me lleva a Roma. No. ¿Cómo es? En la cruz. En la cruz, Dios dice que nos amó tanto que entregó a su Hijo, y sobre el madero puso la ira. Todo aquel que no ha recibido, que no ha venido a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, porque ha violado la ley de Dios. Yo soy bueno, pero la ley dice, ¿has mirado a una mujer con tus ojos? Sí, ya está. ¿Por qué? Porque ahora nuestra ley es espiritual. Cualquier cosa, no adorás a Dios en espíritu todo el tiempo, pecador. ¿Has mentido alguna vez? Pecador. ¿Haces chistes feos? Chistes del mundo, te reís de tu prójimo. ¿Haces esto? Dios dice que va a castigar toda palabra que ha salido del labio de una persona, dará cuenta en el día que Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando Él resucite para un juicio, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. No va a haber aniquilación, como dice. Apocalipsis dice que es continuamente, llama eterna. No se apaga, es por lo menos mi Biblia dice por los siglos de los siglos. Eso está diciendo que siempre. No hay. Entonces, debemos tomarnos muy en serio las Escrituras, porque ya lo hizo una vez Dios. Dios dice que una vez castigó Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? ¿Un Dios bueno? Dios es amor. Sí, pero en la antigüedad Dios trajo juicio. Sodoma y Gomorra, los homosexuales, todos ellos fueron castigados. El diluvio. ¿Cuántos juicios vino? ¿Acaso Dios no castigó al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Por eso nosotros que somos cristianos, somos ramas insertadas, como dice el libro de Hebreos 11, no debemos vanagloriarnos y debemos ahora procurar nosotros no alcanzar la salvación, pero cuidar esa salvación que Dios nos ha dado, porque no se puede perder la salvación. Pero el que está, dice que cree que está firme, que cuide de no caerse. Debemos cuidarnos. Dios es un Dios santo. Sin santidad dice que nadie verá a Dios. Y si Dios castigó a su Hijo en la cruz, ¿cómo no va a castigar a aquellos que no le aceptan? ¿No? Dice Juan 3:36 que aquellos que no le reciben, la ira de Jehová está sobre ellos. Dice que la ira, Romanos 1:18 también dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos impíos que detienen con impiedad la verdad. Como un hacha, dice Juan el Bautista, así, está puesta como el hacha al árbol para cortarla, ¿no? Así que hasta acá vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué aprendimos con esto para ir cerrando? Debemos entender que Cristo murió
por los pecados de sus escogidos y que ya no se debe su sacrificio. La persona no tiene que hacer nada y todo lo que hacemos ahora es por resultado de haber sido salvo. Pero no es que yo no tengo que salir a predicar, yo tengo que hacer esto, aquello para ganarme mi salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9, por eso nos llamamos, esto es solamente un título, Iglesia Bautista de la Gracia, porque vemos que Dios nos dio un favor, una gracia y nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, Dios sopló su Santo Espíritu y al Daniel, el Daniel que existía antes se murió y en Cristo Jesús fui levantado a vida nueva. Eso es lo que enseña las Escrituras. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos obras, no nacer de nuevo. Me gustaría cerrar con una canción que yo la escribí con mis manos y que la escribí y bueno, me gustaría interpretarla, ¿no? Esta trato de hacerla de memoria. No me acuerdo bien la letra, pero no sabemos así. Arrepiéntete de tus pecados, el Señor te perdonará. Por la sangre del Señor Jesucristo ha sido crucificado. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas han pasado, todas son nuevas. Arrepiéntete de tus pecados, el Señor te perdonará. Por la sangre del Señor Jesucristo ha sido justificado. Arrepiéntete de tus pecados, Él te perdonará. Dice que hoy es tiempo de gracia y el tiempo para arrepentirnos no es cuando quiera. Dice, hoy vivo mi vida como quiera y me puedo arrepentir cuando quiera. Las Escrituras dicen en Lucas 12, versículo 20, dice Jehová, necio, hoy vengo a pedir tu alma. ¿Cómo estás con Cristo?